Gracias por acompañarme a esta conversación de los jueves, que son temas mágicos. En esta ocasión me toca grabar a mí solo. Gio no estaba disponible, o quizás se une con nosotros en un momento, o puede ser que no, ¿verdad? Bueno, los temas a hablar hoy es acerca de qué tipos de magia practicas y en qué idiomas. Ahora, la definición de lo que es la magia es una de las cosas más difíciles platicar, ¿no? Porque a final de cuentas, a través de la experiencia de nuestra vida y lo que hemos vivido, experimentado, los traumas, las idiosincrasias, nuestra cosmovisión, lo va a ir transformando y lo va cambiando a lo que es para cada uno de nosotros. Y tenemos grandes influencias, inclusive de culturas que muchas veces no tenemos idea que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros observamos un poquito de la historia humana, nos hemos dado cuenta que ha sido un control y el dominio de una raza, una filosofía, una cultura, de una hacia otra, hacia otra, hacia otra, ¿no? Es como si nosotros habláramos de distintos tipos de posesiones, controles, de muchas formas, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de magia que todos podemos practicar para nosotros controlar y dominar a alguien. Está desde la magia verbal, como lo hacen, por ejemplo, los políticos y muchas personas, ¿no? Que a través de sus movimientos gestuales, cómo mueven las manos, cómo hacen cosas así en público, es una especie de encantamiento. Ahora, encantamiento no necesariamente quiere decir que vas a recitar ciertas palabras, ¿no? Es esta capacidad tuya que tienes de ser simplemente encantador. Ahora, muchas veces uno asume que ser encantador significa que eres muy bello y en realidad no, es, no podría estar más alejado de esto. Hay personas que simplemente su energía es una energía de ser encantador. Hay una, yo lo explico como espíritus porque estamos hablando de temas mágicos, ¿no? Entonces yo lo voy a explicar como yo lo entiendo, como lo puedo observar. Existen diferentes tipos de espíritus y energías que conforman la vida humana, ¿no? Es algo que se va acercando hacia nosotros y es con lo que practicamos. Existe algo que se llama el carisma. Y el carisma, de alguna manera, es eso que termina siendo una de las herramientas para el encantamiento. Oigan, algo está botando aquí en la, en la computadora, como que no me estés diciendo, gracias. Oye, se quería actualizar una aplicación, yo creo. Pero bueno, entonces, estaba hablando de la capacidad de encantar a los demás, ¿no? Entonces, ah, el encantamiento es algo que se va a través del el carisma, es algo con lo que tú ya naces. Solamente que este carisma es algo que tú puedes desarrollar, puedes desenvolver, y en la magia es muy importante que tú brinques esa barrera de los idiomas. Todos los idiomas de alguna manera están mezclados y han tomado palabras prestadas de otros tiempos, de otros lugares, y esto nos ha llevado a nosotros muchas veces asumir que son palabras auténticas y originales de nuestro idioma o de este tiempo, y no es así. Las palabras van a ir cambiando a través del tiempo, a través de los eventos históricos que nosotros tengamos, y muchas veces las palabras van a cambiar totalmente el significado y no tienen nada que ver con lo que se tenía. Y muchas veces las personas mayores, los abuelos, los tatarabuelos, puede ser que ellos recuerden el idioma original, cómo son las cosas. Palabras, muchas como ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, una palabra que en inglés, la palabra gay, G-A-Y, por mucho tiempo significaba ser feliz, extravagante, una felicidad extravagante que era perceptible hacia todos. Y eventualmente esa palabra se fue cambiando, se fue traduciendo hasta que ahora pues estamos hablando de una persona homosexual. Y aún hoy, la palabra se sigue transformando un poquito dependiendo quién está hablando, quién está diciendo y cómo se están expresando, ¿no? Ahora, hay una palabra que me gustaría mencionar en este momento con esta plática de la magia, ¿no? Una forma antigua de llamarle a la magia se le llama the craft. The craft es, la palabra es
C-R-A-F-T. Craft quiere decir, la traducción literaria es tu oficio. Ahora, desde el ámbito del que estoy hablando, the craft significa la práctica. Si es tu oficio, técnicamente lo haces diario, entonces se ha convertido pues en una práctica. A través de tu práctica vas adquiriendo experiencia y esta experiencia te lleva a una especie de maestría y dominio sobre esa arte. Y de ahí me doy el brinco. También se le conoce como las artes mágicas. Y te das cuenta cómo se va brincando de una palabra a otra y depende del tiempo, las personalidades y quién está ahí, es el poder que esto va a empezar a tomar. A mí me gusta llamarlo la práctica, que de alguna manera me estoy recordando a mí mismo que todos los días se practica la magia. ¿Qué magia se practica todos los días? No es necesariamente solo un tipo de magia, ¿no? Existen muchas formas de practicar, ¿no? Simplemente el cocinar es una de las magias más antiguas que existen y es una que se ha llevado a niveles, ahora sí que increíbles. Hay restaurantes que están practicando con, se le llama la cocina molecular. Y la cocina molecular, cuando tú ves las fotos, pueden llegar a ser combinaciones de cosas raras, donde las fotos que tú ves pareciera que no es mucha comida y son cosas extremadamente raras. Y también tenemos desde el otro espacio, ¿no? Todos hemos escuchado, ¿no? Que te dan el agua de calzón, que te dan el agua con que te dan toloache y de alguna manera hemos visto películas famosas como que también son libros, ¿no? Como como Agua para Chocolate, por ejemplo, donde nos damos cuenta que ella tenía la capacidad de poner tanta emoción y tanto sentimiento en su cocina que podía enamorar, destruir, separar, enfermar, unir, sanar a quien sea que probara su comida. Entonces, esto lo vemos muy común que de repente, ¿no? Decimos, cuando un niño está enfermo, háganle la sopa de la abuela. Y al hacerle la sopa de la abuela, pues rápidamente el niño se va curando, ¿no? Ahora, aquí es donde esa parte y empiezas a acuñar no solamente la parte mágica, ¿no? Sino la parte de la inteligencia. Una sopa de pollo sí tiene la magia de la abuela, sus intenciones, cómo lo meneó, el orden de las cosas, cómo funcionó, y también tiene la parte química, donde me doy cuenta que los alimentos tienen toda clase de vitaminas y es, pues, así que es una bomba de vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, lo cual van a darle a tu cuerpo, pues, parte de la nutrición que no está teniendo, y tu cuerpo al estar nutrido, pues, se va a sanar más fácil. Entonces, no todo es necesariamente magia pura como tal. Hay parte en la magia que se llama ciencia. Por eso, en la magia y en la brujería, las personas estudian, leen, toman talleres, son aprendices y se van aprendiendo todo esto, ¿no? Ahora, una persona que no está adentrada en esos temas asume una gran cantidad de cosas acerca de lo que es y lo que no es la magia, ¿no? Y vamos a escuchar cosas que son extremadamente ridículas y son inclusive memorias contradictorias que las personas tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mucha gente asume que para hacer el mal tienes que invocar a tal hora de la noche, a tal hora de la noche y en tal lugar algo, y pues no necesariamente es así. Creo que alguien me mandó un mensaje. Déjenme, estoy aquí como intentando ver, porque de repente es que cuando comparto en las dos pantallas al mismo tiempo se hace como medio rarito. Pero bueno, si alguien tiene una pregunta, pues por favor, de preferencia, envíenmela en Messenger o en otro lugar y lo puedo, pues, ver un poquito más fácil, ¿no? Y puedo seguir tocando ese tema. Bueno, entonces estaba diciéndoles yo acerca de los diferentes tipos de magias que se practican y cómo algunas cosas
son conciencia del colectivo, son conciencia de la experiencia y otras son conciencias de la parte química, física, biológica que todos vamos experimentando y vamos aprendiendo. ¿Ok? Ahora, cuando una persona no tiene conocimiento, inventa lo que se supone que es la magia hispanoide, ¿no? Y esas cosas ridículas, como les mencionaba, que de repente escuchamos que se tiene que hacer a tales horas de la noche, con ciertos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, ¿cómo se practican los rituales mágicos? Se requiere algo que se llama las vinculaciones. Las vinculaciones pasan desde un ámbito físico, químico, biológico, espiritual, energético, emocional. Entonces, todos estamos asociados con distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, para ustedes que me conocen desde hace mucho tiempo, generalmente, si alguien te preguntara, dime tres colores que te hacen pensar en Paul, la mayoría de las personas pensaría en colores como el dorado, color platino o plateado y negro. ¿Por qué? Porque son los colores que usualmente pongo. También generalmente agrego rojo en alguna área, ¿no? Entonces aquí está la almohada que me está dando un poco de soporte en mi espalda. Y ahora, si alguien me quisiera, por ejemplo, ustedes ven cuando subo en mis medios sociales, que me encantan las comidas deliciosas, que se ven artísticas, me encanta probar cosas, amo tomar café, ¿no? Entonces, si alguien me quisiera evocar, o, pues la receta mágica con Paul, pues probablemente sería decirme que me invitan a tomar un café en tal lugar y ta, 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 ta. Y eso sería la vinculación que me une a que yo me aparezca, me presente o que llegue, ¿no? Entonces, sí hay ciertos ingredientes que están vinculados y asociados con ciertas deidades, con ciertos espíritus, con ciertas energías. Y esto es, de alguna manera estoy ofreciendo un espacio, ¿no? Es, por ejemplo, yo lo he dicho en algunos otros videos. Hay personas que dicen, es que me encantaría tener mi casa llena de hadas y duendes y gnomos y la. Es como que, ¿tienes plantas? No, porque todas las plantas se me secan y se mueren. Y es como que, pues gracias por presumir eso. Y yo muchas veces no lo pregunto, pero telepáticamente le digo, ¿y lo quieres cambiar? ¿O quieres seguir presumiendo que todo se te muere? ¿Por qué? ¿Qué crees? Me acabas de dar información que hasta yo debía alejarme de ti, porque si todo se te muere, pues, ¿cuándo se va a morir nuestra relación, nuestra vinculación? O yo la tengo que mantener viva porque yo sí tengo en inglés se llama the green thumb, ¿no? Que es el dedo verde, el pulgar verde. Así se llama en inglés, ¿no? Cuando tienes la capacidad de cualquier cosa que plantas, crece, florece, prospera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú deseas tener esa vinculación con ese tipo de seres, pues tendrías que ciertamente tener tu casa con plantas, porque al final de cuentas, ese es el hogar, es donde esos seres van a estar habitando. Entonces, ahora, muchos de los objetos que tú tienes en tu casa han sido regalados, han sido heredados o vienen de ciertas culturas y cada uno de ellos tiene vinculación con ciertos espíritus, energías y seres. Cada vez que tú ves ese objeto, muchas veces desde el subconsciente, del inconsciente, se activa alguna especie de memoria o un recuerdo de lo que eso significa o de lo que eso es. Vamos a suponer que tú en la entrada de tu casa tienes, voy a inventar, ¿eh? Imagínate que tienes en la entrada de tu casa unas espadas, este, cuadros y fotografías de los dioses de la guerra. Entonces, entras a tu casa, ves todo eso y ¿qué crees que se te activa? Obvio que la energía de la guerra. Y entonces te encuentras con la esposa, con los hijos o quien sea que esté dentro de la casa y es muy probable que tú, al traer esa energía de la guerra, empieces problemas. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, en la pura entrada de mi casa, cuadros de las hadas, de los bosques, de las ninfas, de la creatividad, ta, 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 y objetos así
como curvilíneos, más efímeros, estilizados, simétricos, es muy probable cuando yo entre a mi casa es como que, ay, como si pasara por un portal que me va a armonizar y técnicamente se queda afuera, se queda detrás todo lo que yo traía, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer cómo nosotros empezamos a crear vinculaciones. Y existen de alguna manera distintas energías que son nuestros acompañantes. Cada familia tiene ciertos acompañantes, desde la parte que podríamos llamar bella y luminosa hasta la parte oscura y rara. En ciertas conversaciones anteriores que tuve con Gio, estuvimos hablando acerca de los demonios emocionales, tocamos el tema de los demonios heredados, aprendidos, contratados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra familia tiene ciertas energías y al nosotros no lidiar con ellas, puede ser que tú también te los vas a heredar a tus hijos. No es una maldición lo que estoy diciendo, es solo fíjate, ahí estaba la clave. Dije, si tú no haces algo para poder manejar esto, ¿no? Y también muchas veces el demonio se puede decir que es la forma como yo respondo y como agredo y como defiendo o como ataco. Depende de la situación, ¿no? Entonces, para nosotros empezar a crear la magia, esa sería la primera parte, la capacidad de observar. Ahora, de repente nosotros vamos a escuchar tal flor, tal objeto te crea una vinculación o hace que esta energía llegue a tu casa o a tu vida. Y esto es importante porque tiene que ver contigo. En ocasiones puede ser que eso sea tan raro y las cosas no funcionen como tal. Por ejemplo, la lavanda tiene la fama de ser calmante, relajante, purificar el espacio, ta. En mi caso personal, la lavanda, por supuesto que me encanta. En la que hay otra esquina está una planta de lavanda que en realidad no debería estar en mi cuarto. Para mí la lavanda es una planta muy energetizante. A mí la lavanda me pone así como que, ¡pum!, me despierta y me pone de alguna manera en alerta. Ahora, ¿por qué? En realidad creo que no es importante y realmente no sé ni siquiera si lo quiero cambiar. Lo bueno de esto es que sé qué es lo que provoca en mí. ¿Ok? Para otras personas, sí les va a ayudar a dormir, sí les va a ayudar. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus historias personales con ciertas cosas que funcionan o no funcionan. Otra cosa, a mí me encanta la lavanda, pero por ejemplo, ¿no? Si alguien me diera un facial y de alguna manera el aceite de lavanda termina en mi rostro, o en ciertas áreas de mi espalda, es muy probable que voy a tener reacción química biológica y voy a tener, pues, salpullido o un brote de acné, puede ser ahí mismo o el siguiente día. Y esas son cosas que no los usan a todos. Hay un tratamiento que hace mucho, lo tuve que usar porque tenía mis ojos bastante resecos, donde se hacía una cúpula con tus manos y ponías el incienso, el aceite de Franklin Incense y lavanda. Y te tenías que cubrir tu ojo, bueno, haces los dos al mismo tiempo, ¿no? Y ese gas, vapor, calor que se producía con el calor de tus manos y el estar ahí, ayudaba a que tu ojo de alguna manera se sanara. De hecho, tengo hace mucho tiempo que no hago esto. Cuando yo he tomado ese tipo de terapia, siempre para mí fue mejor que alguien más me lo hiciera a que lo hiciera yo solo. Y sí tenía obviamente que ese control de, por favor, no me vayas a tocar con ese aceite. Y funciona muy bueno. Al menos a mí me funciona muy bien ese tipo de terapia. Hace mucho que no lo hago. Entonces, son cosas que tú tienes que ver por ti mismo si funcionan o no. Ahora, si digamos un ejemplo, ¿no? Te voy a decir. Tú vives en México y uno de los colores más famosos y conocidos en México y por lo que se le asocia mucho a gente de México y de hecho se le llama inclusive el rosa mexicano.
El rosa mexicano en otro idioma se llama magenta. Y el magenta es un color muy radiante, muy brillante, muy intenso y de alguna manera hace que entendamos por qué muchas veces en la cultura mexicana se llega a tener tanta energía en ciertas áreas. Y ahora, si yo promoviera, si yo hiciera un ritual con esos colores en México, es muy probable que sea muy fácilmente aceptable. De hecho, yo he visto ese color en una forma muy predominante en los altares de muertos, en objetos, casas, paredes, carros que de repente las personas tienen. Y también en Estados Unidos, mucha gente tiene esos colores pues, como relacionados con la Barbie. Generalmente el magenta y está un poco diluido y no es tan brillante como el de México. Ahora, si yo propusiera en Japón que nosotros hiciéramos un ritual y pusiéramos ese color magenta, la gente no comprendería la vinculación que tiene porque no hay esa asociación cultural y pues de alguna manera genérica como existe en otras partes. Entonces eso es muy importante que cuando tú leas o estudias ciertos rituales o hechizos o encantamientos, de alguna manera a través de tu práctica pasas de ser ¿cuál es la palabra? Principiante, aprendiz, pasas eventualmente a intermedio y eventualmente pasas a un nivel un poco más avanzado. En ya tu nivel de intermedio avanzado, tú eres capaz de discernir y puedes elaborar y cambiar de alguna manera ciertos ingredientes que te van a vincular un poco hacia esas energías. Ahora, si yo quisiera hacer un ritual con la energía del dios Marte, el dios de la guerra, pues las asociaciones van a ser rojo, dorado, una espada, una lanza, o sea, cosas como de agresión, de la guerra. Yo no le voy a poner, quizá también existe un escudo, pero muy probablemente no existe un escudo, ¿no? O sea, como un escudo por sí mismo no sería suficiente para tener esa vinculación. Tendría que haber los otros objetos como primario y el secundario o terciario tendría que ser el escudo, ¿no? Que al final se utiliza en la guerra. Entonces, pero por ejemplo, yo no voy a vincular al dios Marte, voy a decir, le voy a poner almendras, y ¿cómo se llama? Y té de manzanilla. Eso no será una asociación, no será una vinculación con esa energía, ¿no? Entonces, tengo que tener el discernimiento para saber qué cosas sí y qué cosas no son. Am, ¿Qué más? Puedo tocar esos temas de la magia, ¿no? Entonces, ahora, me encantaría que empezaras a explorar hacia ti mismo qué es lo que tu abuela te enseñó, qué es lo que tu madre te enseñó, qué es lo que las mujeres te han enseñado a través de cómo se hacen las cosas. Un ejemplo que me gustó mucho que dijo Gio en una de las pláticas pasadas era acerca de cómo de repente uno dice, el pescado sabe más rico sin cola. Y resulta que no es que el pescado sea más rico sin cola, es que el abuelo o la abuela tenía un sartén muy pequeño, entonces le tenía que cortar la cola, porque si no, no lo podía cocinar en el sartén, no cabía. Pero se asumió que era más rico sin cola. Y puede ser que lo hizo por broma, pero quedó grabado y estipulado como que sabe más rico sin la cola. Entonces, eso va a suceder con nuestra experiencia de vida y las cosas que vamos haciendo. Muchas veces tu abuela o tu mamá te dicen ciertas cosas. Yo recuerdo que es muy curioso, ¿no? Porque yo tengo unas tías que son muy, muy religiosos y lo más curioso es que ellas son las que me han enseñado brujería. Y si yo digo esto enfrente de ellas, o sea, les daría un ataque al corazón, se persinarían, se defenderían, y ya sabes, ¿no? Y la realidad es que sí lo hicieron. Fueron muy sutiles en cómo se hacen y algunas cosas son inclusive culturales.
Yo recuerdo que una vez una de estas tías, estábamos íbamos a cortar un pepino, y me dijo, no, 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 tienes que cortar las dos orillas y ya que las cortas, tienes que darles vueltas. Y yo me quedé, obvio que le pregunté, ¿y para qué? Fíjate, desde niño yo preguntaba más para qué que el por qué. ¿Entendieron? Son energías muy diferentes. Entonces, ya me dio su explicación y así como que, ok. Y claro, si yo me adentrara más a preguntarles a estas personas, estoy seguro que hay un significado mágico por el cual eso se hace. Entonces, hay cosas que hemos aprendido de nuestras familias, de nuestras madres, de nuestras abuelas, y no todo el tiempo se nos dio toda la información. Ahora, recuerda que mientras más viajamos hacia el pasado, encontramos que el ser maga, hechicera, bruja, encantadora, partera, era mal visto. Entonces, muchas veces tenían que mantenerlo un poco secreto o ser discreto. Entonces, hoy te invito a reconocer cuánta magia discreta ya practicas. Cuánta magia discreta ya practicas. Y yo sé que muchas veces queremos escuchar una historia, ¿no? Como que pasó algo increíble, donde fue como yo comencé con la magia. Y no todo el tiempo hay un portal como tal o en inglés dice milestone, ¿no? Como un evento muy dramático, muy especial en tu vida como para que empieces. Es como si tú vivieras dentro del mar y de repente te preguntan, ¿y cuándo empezaste a nadar? Como que, pues, siempre has vivido dentro del mar. Entonces, habemos muchos que siempre hemos vivido dentro de la magia y de hecho ha sido más la exploración hacia el mundo no mágico lo que nos ha costado trabajo que el realmente practicar la magia. Solamente que al nosotros practicar la magia desde muy temprana edad, nunca hemos asumido necesariamente que es magia o que estamos haciendo o pensamos que todo el mundo lo hace. Ahora, hay casos muy específicos donde sí se entra al mundo de la magia de distintas maneras. Uno de los más conocidos es cuando una persona tiene una enfermedad muy grave o tiene muerte clínica. Cuando regresa o sobrevive la enfermedad, eh, tuvo un encuentro, su velocidad de la mente y cómo funciona cambió y entonces pudo observar, ver y sentir otros campos energéticos, otras vibraciones, otros espíritus, como otros, la física cuántica se le hizo visible, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a ese espacio, ¿no? De nosotros saber que si hay personas que entran a la magia por algo muy dramático, pero la realidad es que todos ya vivimos en la magia. Y hay algo muy impresionante en la parte, oye, no sé si me estoy escuchando un sonido. Uy, igual hable y hable yo y ya no estoy escuchando. Bueno, creo que alguien mandó mensaje. Déjame ver. Bueno, voy a seguir hablando. Entonces, este, entonces, las entradas a la magia son muchas. Y la cosa es esto, ¿no? Si tú estás pensando que un evento de tal grandiosidad llegue a tu vida para comenzar la magia, es muy probable que nunca va a llegar. La invitación a la magia es todos los días, se hace todos los días. Y hay algo muy importante que tienes que ver, oye, me escribí la frase para recordarlo, es, aquí, los humanos comunes se sorprenden de lo que no es una sorpresa y no se sorprenden de lo que sí es. Nosotros como humanos, afortunadamente, y al mismo tiempo, no tan afortunadamente,
no pensamos en la muerte todo el tiempo. Como una probabilidad matemática, todos los días tenemos múltiples opciones de muertes. Incluso si no sales de tu casa. Pero si tú todos los días sales de tu casa, manejas, te subes al metro, te vas al aeropuerto, te subes a un avión, te subes a un barco, te subes al elevador, pasas, cruzas un río, etcétera, etcétera. Todos los días, de alguna manera, estás en la probabilidad matemática de morir o que te maten. Y tú no te estás deteniendo por eso. Ahora, voy a elaborarles esta frase un poquito más. La mayoría de la gente está más sorprendida de los eventos demoníacos, infernales que suceden en su cabeza, en esas preocupaciones, en esas cosas que muy probable no van a pasar. Y lo que sí está aquí en tu mundo físico tan no le atención. Es por ejemplo, ¿no? Si yo empezara ahorita, ay, me encantaría conectarme con la vida, voltear todo de la pared, o sea, del piso, y hay dos plantas aquí al lado. Y de hecho, una de estas plantas tiene un poder de resiliencia increíble. Estas ramitas que tú ves aquí, yo de repente las lentejas las voy a licuar y las licúo, les pongo café, le pongo diferentes cosas como alimento para las plantas. Y muchas veces lo dejo hasta un día, una noche entera o hasta un día entero para que tome ese fermente un poquito más esa parte, ¿no? Y ya después se lo pongo a las plantas como un alimento. Y entre los pedacitos que no se molieron bien o no se trituraron lo suficiente, pues venían pedacitos de las semillas de las lentejas y pues aquí está. Entonces, fíjate el poder de resiliencia y el poder de vida que hay ahí. Pero yo estoy esperando que un ser divino, cósmico, flotante, con colores arcoíris, se me aparezca. Y es como que, hey, ya está aquí. Entonces, uno tiene que aprender a cambiar su enfoque en las fantasías, en los deseos, con lo que sí hay aquí. Ahora, esto que te dije de que hay muchas probabilidades matemáticas todos los días de morir, sorpréndete cuando llegas a casa como, wow, lo logré. Oye, y aún así llegando a tu casa, no estás al 100%, ¿no? Te podrías tropezar en la puerta, ¿no? O sea, no te estoy maldiciendo, solo quiero que te rías con cómo es esto, ¿no? De que es una probabilidad matemática de morir y tú no te preocupas por eso. Pero le das un valor mucho más grande muchas veces a lo que sucede en tu cabeza, a lo que te imaginas que probablemente no va a ser. Al final de cuentas, hay algo que tenemos todos que se llama rebeldía. Rebeldía muchas veces se ha interpretado como que eres contestón, como que no te dejas, como que te pones ropa que no debes de ponerte, etcétera, etcétera. Y eso no necesariamente es rebeldía. Rebeldía en conciencia es cuando alguien quiere dictar formas de conducta, formas de expresión, formas de vida, formas de ser, yo puedo simplemente no pelearme con esa persona, con esa situación. ¿Sí? Muchas gracias por la sugerencia. Sigo caminando y al final hago lo que va en congruencia con mi cuerpo, con mi espíritu y yo como ser.
Uno de los mayores actos de rebeldía es bañarme diario. Parece muy simple y parece raro. Hay muchas culturas donde si tú te bañas diario, se te investigaría, se te preguntaría si tienes alguna enfermedad y por eso te bañas diario. Y sé que es un tema que puede ser controversial, pero dos días miré un reel de una persona que me encantó, cómo hablaba, ¿no? De si tú vas al baño, pues lo adecuado es que usaras no solo papel, sino que también usaras agua y jabón para limpiarte. Y claro, ese es un tema que pisa talones, porque hay gente que se va a alterar, va a defender, y es como que, a ver, ¿qué estás defendiendo? Tus labios y tu ano son básicamente lo mismo. Cuando tú, como embrión, te estás formando, es un tubo directo que eventualmente se transforma y se convierte en el aparato digestivo entre medio, pero finalmente es básicamente lo mismo. De una a otra. Entra por un lado y sale por otra, y ya no vamos a hablar más de eso, pero cada quien dedúzcalo como quieran. Y hay gente que en realidad de su boca sale más mierda que del culo. Entonces, hay que observar que todas las cosas tienen polaridades, dualidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte de ti que tendrías que explorar qué estás practicando y qué no estás practicando. No soy doctor ni científico, no tengo esos títulos, pero de alguna manera yo asumo que traer el culo sucio por horas o por días, estoy seguro que no es lo más beneficioso para tu salud. Y si alguien se te acerca a tocarte esas áreas, esas partes, ¿qué nivel de conciencia tiene esa persona? Y si alguien te va a tocar de esa manera, oye, que por lo menos sea uno de esos CEOs de una compañía multimillonaria, multinacional, que dices, bueno, por lo menos vivo con un billonario. Porque, y claro, al final es algo raro, es un tema muy, muy raro, ¿no? Entonces, pero bueno, ya voy a dejar de hablar de eso. Al final, yo te invito a que te rebeles, a bañarte diario y a ser más limpio. De alguna manera, la salud también va a ser influenciada con todo eso, e inclusive hasta los colores energéticos que tú llegas a tener y lo que vas a traer. Habemos todo tipo de personas y algunos de nosotros nos gusta ser extremadamente limpios, perfumados, con crema y demás. Y al final, o sea, tú sabes lo que quieres atraer en tu vida, con quién quieres estar. Porque, y déjame te desarrollo el tema. ¿Por qué te conviene una persona limpia? Porque una persona limpia tiene agua caliente, tiene jabones buenos. De hecho, yo una vez le dije a una persona, tú deberías hacer un hechizo para magnetizar a un hombre que se bañe, ya siendo comercial, ¿eh? Con Dove, este, digo, es un jabón delicioso y de los jabones comerciales es uno de los, tiene el precio más alto que muchos otros, ¿no? Y además se desgasta muy rápido al ser mojado, que es parte de cómo vende y cómo hace dinero, ¿no? Pero fíjate, tiene agua caliente, tiene donde bañarse, tiene para el jabón, tiene para la crema. Y si tiene todo eso,
es muy probable, matemáticamente hablando, que esta persona, sus finanzas las tiene más organizadas. Versus que te encuentras el hombre que, pues, no importa, vete enojado con agua fría. Y es como que, ok, esa es la vida que quieres tener, allá tú. Entonces, cada quien tiene, pues con esta información, algo que hacer con ella. Bueno, los voy a dejar por este momento. Muchas gracias por haberme acompañado, esta vez solo, sin Gio, a esta plática de magia. Y recuerda que es importante que tú colabores y con las preguntas, los temas que quieres tocar. Y lo que hablé yo, se va a elaborar un poquito más, porque esa es una plática muy importante acerca de cómo uno contacta con espíritus, seres, energías, inclusive los dioses. Y desde un ámbito, que va más allá de la reacción de alguien que está siendo dominado por la ignorancia, que no se toma el tiempo de meditar, estudiar o indagar. Porque, por ejemplo, hay algo en la magia que tú debes tenerlo muy, muy claro. Evocar e invocar son cosas muy distintas. Y hay que tener cierto grado de conocimiento para saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que ves. ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarme a esta plática de la magia y pues nos vemos el siguiente jueves con la siguiente plática de magia. Y muchas gracias a todos los que han estado viendo nuestros videos anteriores y sobre todo por ver los comentarios. Y recuerden que el TikTok de Gio, no está aquí, pero es, en, es tu-curandero. Y también tiene su Instagram, entonces hay que buscarlo. Si quieres, él tiene una forma muy distinta de ver las cosas como lo yo. Y es uno de los tesoros acerca de estas conversaciones, que los dos tenemos diferentes herramientas de cómo se manejan y cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Y es algo, para mí me encanta que los dos somos un poco sarcásticos en cuanto a ver la información y de repente sí nos sale esa energía, ¿no? De burlesca, ¿no? Entonces, pero para mí la forma de ver la vida es, pues, a través de, no me puedo reír de mí y de todos, pues técnicamente soy un amargado. Y es un planeta muy bello como para que lo disfrutemos y estemos, pues sonriendo más. Y además de que, recuerda, cuando tú te estás riendo a carcajadas, estás trabajando los abdominales y muchos músculos de tu cuerpo. Muchas gracias. Hasta pronto.